Hello, beautiful humans, y bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. El día de hoy te vengo a compartir cómo en 2025 no logré mis metas. Para nada logré mis metas, pero sí aprendí muchísimas cosas, tanto así que en mi vida el 2025 se siente memorable. Se siente como un año que está marcando un antes y un después en mi vida, en mi manera de funcionar, en mi identidad, en mi perspectiva y en la manera en la que voy a continuar haciendo las cosas. Así que decidí que como fue tan memorable, quería venir a compartirlo aquí en este espacio para que tengamos estos aprendizajes todos y que puedas tú también recibir todo lo que 2025 me dejó de una forma más simplificada y más concreta, para que tengas mayor claridad y mejor contexto por estar todos como iniciando en el mismo espacio. Te voy a compartir cómo cerré mi 2024 y en dónde estaba en el 2025 cuando coloqué mis metas. El 2024 para mí fue un año de éxito, gente. O sea, yo ese año logré tachar de mi lista y de mi vision board varias cosas que llevaba quizás un par de años deseando. Algunas de esas cosas se materializaron y se dieron de formas súper inesperadas en donde yo literal no hice nada para que las cosas se dieran. Una de esas fue dar mi primera conferencia, facilité mi primera conferencia con mi amiga Dani en Guadalajara, en Talentland, y la cosa surgió básicamente de la nada. También fue el año en el que tripliqué mis ingresos versus al 2023. Me sentía súper orgullosa, facilité más procesos y sesiones de reprogramación que nunca, tuve bastantes clientes, me sentía muy emocionada por cómo estaba llevando toda la parte de mi negocio. Sí me sentía saturada, la verdad, porque tenía bastante trabajo, pero me sentía como que bastante satisfecha conmigo misma. Además, el 2024 también fue el año en donde inicié una colaboración súper bonita que hasta la fecha sigue viva con la creadora de Source Code, la doctora Sam, que también es una de mis mejores amigas. Me llamó un día para preguntarme si quería colaborar con ella creando la certificación Source Code que ella en la actualidad está facilitando en Estados Unidos, y se volvió un proceso, se ha vuelto un proceso hermoso, y todo eso inició en el 2024. Entonces, yo estaba cerrando 2024 como en este high, en esta motivación, en esta energía de wow, logré un montón de cosas, porque además 2024 fue el año en el que me mudé a la Ciudad de México. Entonces, como que yo estaba de que cerrando el año viviendo en mi ciudad favorita, con mi negocio creciendo, con mis ingresos creciendo, con esta colaboración dándose, con un montón de cosas como que cayendo en su lugar, o al menos así yo lo sentía. Me estaba sintiendo más sólida, me estaba sintiendo bastante contenta con cómo las cosas se estaban dando, que cuando yo coloqué mis metas del 2025, las hice pensando, o sea, de aquí para arriba. O sea, gente, mira, aquí le vamos a dar con todo. Sí estoy iniciando en 2025 cansada y con un montón de cosas, pero al mismo tiempo me siento satisfecha. O sea, me siento contenta, me siento como que pues así son las cosas, ¿no? O sea, te cansas porque pues quieres lograr más cosas en la vida y quieres alcanzar nuevas metas, pues va a haber una sensación de cansancio y vas a tener que hacer más. Entonces, pues bueno, ahí es en donde estaba. Así que las metas que yo coloqué, que me parecieron en ese momento bastante factibles, fue, bueno, pues si de 2023 a 2024 tripliqué mis ingresos, pues hagamos lo mismo. Mi meta para el 2025 va a ser triplicar los ingresos del 2024. Ya logré triplicarlos una vez, claramente voy a volver a triplicarlos ahora. Esa fue la meta número uno. Y la meta número dos que tenía fue, cuando eso ocurra y eso ya esté consolidado, me quiero mudar a mi colonia favorita en la Ciudad de México. Quiero que nos mudemos, lo platicamos mi novio y yo, lo dijimos sí, claro, eso va a ser una de las metas para nuestro 2025. Y al mismo tiempo me puse como otras metas más simples, como fue correr. Si recuerdas, no sé, si me sigues en Instagram, pudiste ver que estuve compartiendo sobre mi running journey. En algún punto yo pasé de no correr para nada a decir, ok,
quiero comenzar a correr y voy a comenzar a correr al menos una vez a la semana y lograr en el 2025 correr mis primeros 10 kilómetros, que sí se logró, gente, lo logré, corrí mis primeros 10 kilómetros en 1 hora, como con 5 minutos o algo así, no me acuerdo. Me sentí muy feliz cuando lo logré. Anyway, quería hacer eso, quería hacer más cosas divertidas, como ir a bailar, tomar clases de salsa, como inyectarle un poco más de diversión a mi vida y quería mejorar mi composición corporal. Entonces, así inicié el año, como con estas dos metas bien grandes y estas otras más chiquitas. Y todo mi año empezó como siempre lo había empezado ya desde hace varios años, que es, tengo un ritual de escritura que siempre hago en enero, porque en enero es mi cumpleaños, entonces mi ritual de cumpleaños, como mi carta de manifestación que hago año con año, en donde visualizo lo que quiero que ocurra en ese año. En este caso, lo que quería que ocurriera en el 2025, lo describo de una manera muy emocional y después de esa escritura que hago súper clara, súper visceral, súper emocional, en donde me siento súper inmersa en, como en la experiencia, me doy un espacio para crear mi vision board, lo vuelvo como el cover de mi teléfono, de mi computadora, lo pongo por todos lados para que me mantenga como conectada con esa energía y elijo una palabra, que de hecho el primer paso que hago siempre es elegir una palabra. La palabra que yo elegí para mi 2025 fue consolidarme. Dije, bueno, si ya me estoy sintiendo sólida en todo esto que estoy logrando, ahora de verdad quiero consolidarme en esto, en todo, como que ponerle ese upgrade, ese 3 veces más el ingreso, esa mudanza, todo eso se sentía como me estoy consolidando en mí. Todo iba bien. Los primeros 2 meses del año hasta contraté a una mentora para que me ayudara en el proceso como de diversificar mis servicios y toda esta cosa de consolidar mi negocio de una nueva manera. Todo empezó súper bien. Y de pronto, la vida siendo vida, ocurrió algo inesperado. En febrero, no, desde enero, quizás desde antes, mi mamá ya tenía en puerta una cirugía de rodilla que necesitaba. Esta cirugía, llevábamos mucho tiempo sabiendo toda la familia que mi mamá iba a necesitar esta cirugía de rodilla. De hecho, necesitó 2 cirugías de rodilla en el 2022 o 23, ya ni me acuerdo. Se hizo la primera, creo que fue en el 2023. Se hizo la primera cirugía de rodilla y necesitaba primero recuperarse de ese procedimiento para hacerse la cirugía de rodilla de la otra pierna. Entonces se planeó para inicios del 2025, ya que se había recuperado, y la cirugía se agendó para el 1 de marzo en Toluca, porque allá es en donde está su médico, que de hecho es muy chistoso porque su médico es el esposo de una de mis mejores amigas. Cuando yo vivía en Toluca, trabajaba en un hospital como químico farmacéutico. Así es la vida de interesante. Entonces, nada, pues me organicé para el 1 de marzo yo estar con mi mamá en el hospital para su procedimiento. Lo que hice entonces fue el día anterior viajar a Toluca. O sea, el 28 de febrero yo viajé a Toluca para estar allá el 1 de marzo tempranito en la mañana acompañando a mi mamá. Pues llegando a la ciudad de Toluca, estaba yo pidiendo mi Uber para verme con mi mamá, para ir a cenar a un restaurante antes de irnos a descansar al Airbnb que habíamos rentado para el día siguiente de la cirugía. Pidiendo yo mi Uber, una moto se sube a la banqueta de donde yo estaba parada, sin yo darme cuenta, me arrebata el teléfono y pues se sigue. Teléfono desbloqueado en el proceso de yo esperando mi Uber. En ese momento me asusté un montón, pero al mismo tiempo dije, ni pedo. Estaba enojada, estaba asustada, pero no estaba sola, estaba mi novio conmigo. Entonces eso estuvo súper cool porque pues de todas maneras tuve un medio de comunicación y un medio para moverme. O sea, de su teléfono le marqué a mi mamá, le avisé lo que estaba pasando, nos pudimos mover, llegamos con ella, llegamos con mi hermano y recuerdo conversar con mi hermano y él me dijo así como que a mí me acaban de robar también un teléfono. Él había ido al EDC a finales de febrero. Me dice, me robaron mi teléfono en el EDC y pues ni modo, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar bien, bla, bla, bla. Yo estaba un poco desconcertada, o sea, sí tenía como esta sensación de qué se hace en estos casos.
Pero dije, bueno, pues todo va a estar bien, o sea, solo me robaron el teléfono y ya. Llegué esa noche al Airbnb que rentamos a cambiar un par de contraseñas como las más importantes. Y pues nada, a la mañana siguiente nos despertamos, nos fuimos al hospital. Dije, bueno, ya que mi mamá salga de la cirugía, ya voy yo y me compro otro teléfono, recupero mi línea y hago todo ese proceso. Ahorita lo más importante es irnos con mi mamá. Pues ya nos fuimos, meten a mi mamá a quirófano, estamos esperando. Y mientras estamos esperando en la cirugía, mientras mi mamá está en el quirófano, comienzan a llegarme a mi computadora, empiezo a revisar que tengo un montón de notificaciones de transacciones que se están llevando a cabo a través de mi tarjeta digital, transferencias de dinero que habían sacado, compras en tiendas, es más, hasta un crédito para un coche que acababan de sacar a mi nombre. Gente, mi nivel de desregulación en ese momento, ustedes no lo miden, o sea, yo entré en caos, literal. Porque yo entendía, o sea, llámenme ingenua, pero yo dije, bueno, pues no va a pasar nada. O sea, ya tienen el teléfono, ¿qué más da? De seguro lo van a vender y se acabó el asunto. No, esas personas no solamente iban a vender mi teléfono, estas personas de alguna manera lograron entrar a mis cuentas de banco para hacer un montón de transacciones y hasta sacar un crédito de coche. O sea, yo estaba estresadísima en ese instante mientras mi mamá estaba en quirófano. Yo comencé a hacer llamadas a través de el teléfono de mi novio, el teléfono de mi hermano, llamar a mis bancos para bloquear todo y literal, o sea, ingenua, pero yo no pensé que eso iba a pasar. A partir de ahí comencé una etapa de mucho miedo. Entré en muchísimo miedo y comencé una etapa que duró meses, en donde yo tenía temor de ser invadida, de ser robada, de que mi identidad fuera robada en cualquier momento de forma inesperada, porque yo no entendía cómo estas personas habían logrado entrar a mis espacios, entre comillas, más seguros, pero lo habían logrado. Y mientras yo estaba en todo este proceso, recuerdo sentirme como, era como estar disociada, era como estar funcionando y estar resolviendo mientras estaba adentro de mí en un espiral gigantesco de crisis. O sea, crisis, terror, caos. O sea, yo estaba en respuesta traumática. O sea, así de fuerte se sentía todo esto. Y lo que más me volaba la cabeza es que en esos momentos y en esos días, que fue cuando estuvo, los primeros días fue cuando estuvo súper intenso, al platicarlo con mi novio, él tenía una perspectiva y una reacción completamente diferente. O sea, de alguna manera me hace sentido porque yo era la que estaba viviendo la experiencia principal, si lo podemos ver, y él era como un espectador sobre lo que a mí me estaba ocurriendo. Pero al mismo tiempo, él también había pasado, o sea, mientras hemos estado en esta relación, él había pasado por momentos complejos con su familia, en donde cosas inesperadas habían ocurrido con su mamá y había necesitado un procedimiento y una cirugía, y cosas inesperadas estaban ocurriendo incluso mientras, porque él estuvo conmigo en el proceso de la cirugía de mi mamá y en el proceso como de los primeros días de su recuperación. En esos días ocurrió que su papá requirió como un tratamiento y un procedimiento quirúrgico que inesperado, o sea, que nadie estaba esperando. Y él estaba, o sea, me dijo, o sea, sí estoy consternado, sí estoy atento, pero no me siento en caos y en crisis, como que me sostengo. Y yo dije, wow, creo que yo no tengo eso. Yo no tengo esa manera de estar como ok, incluso cuando las cosas no están ok y cosas inesperadas pasan. Yo no sé cómo este hombre lo hace. O sea, se mantiene centrado, ecuánime, presente, atento, obviamente checando con su papá, checando con su hermano, checando cómo están las cosas, buscando cómo puede apoyar a la distancia, porque estaba a la distancia, su familia no vive en la Ciudad de México, no es tan cerca de nosotros. Y él, antes de tomar como esa decisión impulsiva de, friqueo, me tengo que ir, en todo momento lo sentí centrado. Esto, gente,
para mí se convirtió en algo totalmente novedoso. Yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta calma que, o sea, como que independientemente de que ya lo había visto antes en este estado zen centrado, ahora que lo veía en este estado zen centrado, en medio de cosas importantes ocurriendo, y yo estar en medio de cosas inesperadas e importantes ocurriendo y estar en un estado interno completamente diferente, dije, wow, o sea, yo quiero eso. Yo quiero iniciar como que mi proceso para reaccionar así, o sea, tener una nueva manera de responder a la vida. Así que a partir de ese momento, lo que hice fue iniciar un profundo proceso de regulación interna. Mi meta número 1 en ese momento se volvió: quiero sentirme bien y quiero recuperar mi seguridad interna. Todo lo demás pasó a segundo plano. Todas las metas que tenía pasaron a segundo plano porque yo no lograba funcionar como antes. Yo sabía que para transformar esto lo que más iba a necesitar era trabajo interno, sostén y apoyo. Así que este fue el protocolo que yo inicié en marzo del 2025. La primera cosa que hice fue contactar a mi psicoanalista con la que había tomado terapia por años y años y años, que me conocía de que casi que toda mi vida. Estuve con ella por mucho tiempo, le mandé mensaje, le pedí que necesitaba retomar sesiones. Yo necesitaba un espacio, gente, para poner en palabras y expresar todo lo que estaba sintiendo, para comenzar a como desmenuzar toda esta experiencia interna que estaba viviendo, organizarla, tenerla como mentalmente más clara. Después, lo que hice y me comprometí conmigo misma fue a sostenerme en un proceso de reprogramación tal como lo hago con mis clientes, para que todo eso que iba colocando en palabras y como desmenuzando y mentalizando en terapia lo pudiera reprogramar en mis conductas, en mis reacciones y en mi sistema nervioso. Quería que el cambio se sintiera tangible. O sea, yo dije, yo le voy a dar con todo, cosa que entienda y encuentre, cosa que voy a ir a reprogramar, cosa nueva que aha moment que tenga, cosa que quiero instalar en mi forma de ser, porque yo no quiero quedarme aquí por un montón de tiempo. El vivir en ese espacio de hiperalerta y desregulación estaba horrible. Y la tercera cosa que hice fue contactar a mi mejor amiga Dani, que ella también facilita sesiones de reprogramación como yo, con la misma metodología, que es la metodología de Source Code. Y le dije, oye, ¿me puedes sostener una vez al mes? Porque yo sabía que iba a haber cosas en donde yo iba a necesitar apoyo. O sea, yo iba a necesitar que alguien me sostuviera a mí en el proceso de reprogramación. Así que iniciamos como esta dinámica de intercambio de sesiones. Y eso me ayudó muchísimo. Yo la sostenía a ella, ella me sostenía a mí, y a mí me ayudaba a que las cosas que yo no había logrado sostener por mi cuenta en algún proceso de reprogramación, porque las estaba sintiendo como, me sentía muy deep en ello, o se sentía como que tenía muchas capas, su perspectiva externa al sostenerme en el proceso, full ayuda, o sea, full ayuda. Y ese fue el protocolo de recuperemos seguridad interna, en el que yo estuve básicamente todo el 2025 a partir de marzo. Todo este proceso me llevó a ver cosas y a transformar cosas y a entender cosas y a reprogramarme de maneras que yo creo que no hubiera sido posible si no hubiera tenido este evento que adentro de mí se sintió tan grande. La primera cosa es que me di cuenta que mi seguridad toda mi vida había venido básicamente de un solo lugar, y ese solo lugar había sido prevenir, de estar un paso adelante, de asegurarme de que todo está bien, de pensar por adelantado, de planear, de organizar, de como que todo el tiempo estar previniendo, evitando que ocurran ciertas cosas, como que casi que mi manera de funcionar hasta este momento había sido únicamente pensando como hacia futuro, como viendo las posibilidades que hay a futuro y de qué manera podemos prevenir para que las cosas se sigan manteniendo seguras, para no colocarme en situaciones de demasiado riesgo, para mantener todo estable, para mantener todo como que ordenado, safe
Esa era mi fuente de seguridad. Pero en situaciones inesperadas y de riesgo, como esta que me ocurrió a mí, mi automático era sentir que la vida ya era un caos. Entrar en caos, entrar en crisis, con un miedo enorme, con una sensación de no sé qué rayos hacer. O sea, wow, esto está grandísimo. Las cosas inesperadas, grandes como esta, se sentían mucho más grande que yo. O sea, yo me sentía chiquita. Yo me sentía como que, ¿qué rayos se hace? O sea, en medio de incluso estar resolviendo, porque obviamente, again, en medio de la crisis, mientras mi mamá estaba en quirófano y me estaban llegando todas estas notificaciones de correo, yo estaba resolviendo. Pero mi experiencia interna no era la de una mujer autoliderada, capaz, centrada. Era la de estoy en crisis y desde esta crisis voy a marcar y desde esta crisis voy a hacer esto y desde esta crisis voy a hacer lo otro. O sea, yo no me sentía de ninguna manera regulada ni empoderada ni nada por el estilo. Yo me sentía chiquita ante esa situación. Yo me sentía minúscula. Y esto, o sea, tener como esta manera de solo construir seguridad desde esta forma de prevenir, en mi día a día, en mis rutinas, me mantenía constantemente enfocada hacia el futuro. Y eso era un problema, que yo no me había dado cuenta que era un problema, pero era un problema, porque lo único que yo hacía era estar escaneando mi espacio, mi vida, mi entorno, para buscar resolver lo que, entre comillas, estaba mal o podía ser mejor. Mi enfoque más grande hacia la vida era hacia el mejorar. ¿Cómo se puede mejorar esto constantemente? Porque mi fuente de seguridad era que, pues, mantener que todo esté bien y que todo siempre esté mejor, que las cosas estén bien. Y la cosa con esto es que en el presente, como como automático, como producto de esta manera de funcionar y de construir seguridad, es que vivía en un low level de insatisfacción. Como que constantemente no tan satisfecha con mi vida, o sea, sí, pero esto se puede mejorar, pero hay que prevenir aquello, pero esto no está tan bien, pero puede pasar esa cosa, pero piensa hacia futuro, pero think ahead, y con una cierta preocupación low level, o sea, nada de que me inhabilitara, nada que me robara completa felicidad de la vida, nada que se sintiera así como esto es gigante, no, pero sí, como que de alguna manera enfocada en lo malo que se pudiera mejorar y en lo malo que se pudiera prevenir, todo el tiempo buscando mantener la seguridad en mi vida desde ese espacio, o sea, si lo vemos ya más concretamente, yo era medio negativa, pero no pesimista, o sea, no de constantemente pensar pesimista y, ay, víctima, no, esto está feo, esto está mal, la vida horrible, pero sí, porque mi enfoque estaba en cómo puede mejorar todo esto. ¿Cómo puedo hacer para que esto que está bien sea excelente? Esto que está bien mejore. Esto que está bien no se vuelva malo. Esto que está bien no se vuelva horrible. Todo el tiempo veía todo en cuestión de improvements, de eso era lo automático, o sea, y la cosa con estar viendo la vida en cuestión de qué puedes mejorar y de qué manera lo puedes hacer mejor, es que en automático le niegas lo bueno que tiene. No te enfocas en lo bueno que tiene, te enfocas en ese pedacito que puede ser mejor y cómo te puedes enfocar en que sea mejor o en que se mantenga bien o en que no se haga malo o en que no se vuelva horrible. Ese era mi enfoque en toda la vida y dije, wow, esta ha sido mi programación de toda la vida. No, la manera en la que se me programó, en la que yo aprendí a cultivar seguridad es esta y está teniendo esta consecuencia en donde me la vivo vigilante, previniendo, no presente y enfocada en el futuro. Y la otra cosa de la que comencé a darme cuenta, que ocurrió porque estaba dándome cuenta de mi visión a futuro y mi visión como a prevenir y a hacer las cosas mejor, pero también comencé a notarlo porque como estaba full enfocada en sentirme mejor y se volvió mi prioridad, le bajé un montón las revoluciones a mi trabajo, o sea, me di un break del podcast de 6 meses. Dije,
pausa porque en este momento estamos metabolizando la vida. Y al mismo tiempo bajé bastante el ritmo en mi contenido en redes sociales por un rato. No me enfoqué en tener nuevos clientes. Le bajé revoluciones a facilitar procesos de reprogramación. Dejé todo eso a un lado porque literal no tenía la capacidad para sostenerlo. Yo necesitaba sostenerme a mí. Que comencé a sentirme de alguna manera infeliz. O sea, neta estaba de malas al punto en donde varias veces llegué a sentirme frustrada y a quejarme por estar atravesando este proceso de como recuperar mi seguridad interna y recuperar mi regulación y reprogramar seguridad en mi vida, porque me estaba robando la posibilidad de lograr cosas y hacer y moverme y alcanzar y mejorar y no sé qué y bla, bla, bla. Y ahí fue como cuando comencé a notar cómo yo tenía muy programado que felicidad venía de la mano de lograr. Esta etapa de regularme y hacer un montón de papeleos requería que mucha de mi energía se fuera a trámites, a resolver cosas internamente en mí. Y no tenía como tal la capacidad de como hacerle check a varias cosas. Y me di cuenta que mi fuente de felicidad por años había sido lograr hacer check a cosas. O sea, lograr hacerle check, ponerle estrellita, trabajar. O sea, lograr cosas, gente, era como ese high que constantemente estaba buscando. Y como siempre estaba buscando ese high de lograr algo más, en mi vida normal, lo normal era estar saturada de cosas. Siempre tener así como terminé el 2024 saturada de cosas con un montón de trabajo y un montón de clientes y un montón de ideas y cosas ocurriendo. Eso era mi normal, estar saturada. Porque para mí lo que me daba felicidad y sensación de bienestar era, check, logré esta cosa. Entonces, como quiero seguir logrando cosas, pues voy a hacer un montón. Voy a saturarme de actividades, voy a decir que sí, voy a hacer más, voy a buscar metas más grandes, voy a tomar un montón de acción, porque qué felicidad llegar a ese punto en donde, check. Pues en ese momento no lo estaba teniendo. Literal, porque no era capaz de tenerlo. Y me di cuenta de lo reducido que estaba mi concepto de felicidad. O sea, mi concepto de felicidad era la estrellita en la frente que te pone un maestro cuando hiciste algo bien. Pero ahora ya no tenía maestro y ahora tampoco tenía estrellita, pero la manera en la que seguía yo como recreando felicidad en mi vida era llevándome a estos extremos en donde tenía un montón de trabajo y todo el tiempo estaba haciendo y mi vida giraba alrededor de trabajar. O sea, yo en el 2024, por semanas y semanas y semanas, hubo etapas en donde trabajé 7 días a la semana, en donde lo más importante era trabajar, en donde mi vida, mi mente, mis ideas, todo giraba alrededor de trabajar. No tenía días de descanso, es más, sentía que no me podía dar el lujo de descansar, porque lo más importante era seguir avanzando para llegar a la meta, seguir moviéndome, no parar. Obviamente me cuidaba en el sentido de que iba a entrenar, comía saludable, dormía, o sea, no era como que no hacía otras cosas, salía con amigos, salía a tomar un café, pero nunca se me va a olvidar una vez que mi novio me dijo como de, oye, siempre que sales con esta amiga, siempre trabajan en el café, o sea, se van y se toman un café, pero trabajan y yo, sí, o sea, yo como muy proud de mi workaholismo. Y ahora lo digo, wow, sí es cierto, o sea, de que todo lo que hacía en la vida encontraba la manera de fusionarlo, mezclarlo con el trabajo, porque era lo que me daba felicidad. Y me voló la cabeza porque en el 2025, cuando estaba como en esta pausa, llegó un punto en donde dije, wow, no sé quién soy cuando no estoy produciendo. Qué fuerte, ¿no? ¿Quién soy cuando no estoy creciendo, cuando no estoy logrando, cuando no me estoy moviendo, cuando no estoy produciendo, cuando no estoy tachando cosas de la lista, cuando no estoy llegando a algún lugar? No sé quién soy. Fuertísimo, o sea, mi completo sentido de identidad estaba en lograr, lo cual, o sea, me llevaba muchas veces a empujarme y llevarme al burnout, y como que todo este ciclo del burnout y de mi ambición hizo tanto sentido y tanto clic que de hecho grabé un episodio hablando de eso. Creo que
Actually es el episodio anterior a este. Te lo voy a dejar abajo por si lo quieres ir a escuchar. Pero en ese momento me hizo tanto sentido de, claro, por eso siempre fue tan importante como avanzar y empujar y no sé qué, y dale y bla, bla, bla. Si esa era la única manera que conocía de tener felicidad. Entonces, la ventaja de darme cuenta de todas estas cosas y entrar en todo este proceso de reprogramación que duró meses fue que aprendí cosas valiosísimas. Entonces, esto fue lo que aprendí y te lo quiero compartir. La primera cosa que aprendí: seguridad no solo es que tanto previenes. En realidad, prevenir sí es una parte muy importante de ser una persona segura. Quieres prevenir para tu futuro financiero, quieres prevenir situaciones complicadas, o sea, sí quieres prevenir. Pero prevenir solamente es el 50% de cómo mantener seguridad. La otra parte, el otro 50% de seguridad, es tu habilidad para estar ok cuando las cosas no están ok. Tu habilidad para estar ok cuando todo se mueve, cuando cosas inesperadas surgen, cuando la vida se te desregula. Tener esa capacidad de centrarte en ti, saberte capaz, sentirte centrado en medio de las cosas moviéndose, reacomodándose, incluso cuando no sabes cómo se van a reacomodar. Saber que adentro de ti existe la capacidad para sostenerte, para hacer algo al respecto y que estás a salvo. O sea, que tú te puedes mantener a salvo y puedes hacer algo para estar bien. Instalé mucha más seguridad interna en mí a través de este proceso, porque construí confianza en mí misma. Confianza en que pase lo que pase, yo puedo, yo me tengo, soy capaz, pero no solamente como un concepto mental de yo puedo, yo me tengo, soy súper capaz. No, logré experimentarlo como una experiencia de vida que programé en mi cuerpo y en mi sistema nervioso, cosa que antes no había experimentado nunca. Porque si soy honesta, siento que en este proceso reprogramé un automático del cual me había dado cuenta hace 5 años, lo cual me parece loco que estoy grabando este episodio literal casi el día del aniversario del fallecimiento de mi papá. Pero hace 5 años, cuando me dieron la noticia de que falleció mi papá, una de las primeras cosas que sentí fue un profundo miedo de ¿y ahora quién me tiene cuando yo no sepa qué hacer? ¿Y ahora qué pasa en esos momentos en donde no sé qué hacer? Mi papá era mi fuente de eso. O sea, en los momentos en donde yo ya no sabía qué onda, yo literal le marcaba a mi papá y le decía, pa, estoy en esta situación, oye, esto, lo otro, la, 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 la. Y mi papá me decía así de, no pasa nada. Me daba en ese momento opciones de solución, me decía qué podíamos hacer, me sostenía, o sea, de alguna manera me mantenía y me contenía en estos estados en donde yo sentía como que entraba en crisis y no sabía cómo se resolvía la vida, en ese momento no sabía ser adulto. Mi papá era mi fuente de eso. Yo sí, literal, lo único que tenía que hacer, porque para él no habían imposibles, nunca. Y cuando él se fue, yo recuerdo sentir, wow, no sabía que me iba a sentir emocional. Yo recuerdo sentir, wow, ¿y ahora qué se hace? ¿Cómo tengo esto? Me dio muchísimo miedo, pero al mismo tiempo dije, bueno, todo está ocurriendo para mí, todo va a estar ok. Y honestamente, siento que esta experiencia, este era uno de los principales resultados que yo necesitaba adquirir. O sea, de los principales beneficios que esta experiencia buscaba darme, y era instalar esa seguridad en ti, esa seguridad de que incluso cuando cosas malas ocurren, nunca son tan malas, nunca son más grandes que tú, nunca han sido más grandes que yo, pero que lo pueda vivir, o sea, que lo sienta real en mi cuerpo, que yo me sienta suficientemente capaz y segura internamente para estar ok incluso cuando las cosas pueden estar de la mierda. Eso era lo que necesitaba instalar, y con ello pude darme cuenta que las cosas malas en realidad nunca son tan malas ni nunca son tan grandes. Recuerdo estar en uno de los procesos de reprogramación, una sesión en donde yo me sostuve a mí mismo en una reprogramación de esto, y como que pude sentir como la cosa más natural de la vida es que todo siempre termina siendo bueno y todo se metaboliza a algo bueno.
Y la manera en la que lo viví es, si adentro de las sesiones, cuando tienes una sesión conmigo, es muy común que haya visuales, símbolos, visiones que te ayuden a anclar como experiencia el entendimiento que estás teniendo. Y eso fue lo que pasó. Tuve un visual en donde estaba en medio de la naturaleza, hermoso, divino, precioso, perfecto, mágico, la naturaleza verde con flores por todos lados. Y de pronto había un cadáver y había una rosa muerta, un cadáver de un animal como en la naturaleza que había muerto, fin, o sea, como de esa cosa que está feo y como, pero al mismo tiempo lo pude integrar como, es la cosa más natural. Va a haber cosas en la vida que son como este cadáver, que no te lo esperas y de pronto lo ves y de pronto está ahí, pero no es tan malo. Y la vida se va a encargar de metabolizarlo y volverlo algo muy bueno. Volverlo energía, va a entrar en el ciclo de la vida, se va a hacer parte del ecosistema, de la naturaleza, se va a volver composta y va a crear más bueno. Y así es con todo. Todo lo malo que pueda ocurrir en nuestra vida tiene siempre la posibilidad de volverse composta. Y este visual se me quedó tanto que hasta la fecha es algo que siento cuando nuevas situaciones incómodas se presentan en mi vida, que las veo como malas. Es como, it's okay, esto en algún punto se va a volver muy bueno, se va a volver composta para cosas mágicas, grandiosas, maravillosas que ni siquiera te imaginas. Y al integrar todo esto, como que lograr integrar más seguridad en mí, lograr ver las cosas malas desde otra nueva perspectiva y sentirme como en mi grandeza. Si soy honesta, siento que integré una nueva parte de adultez que no sabía cómo era, pero esa parte de adultez que yo veía en mi padre y que yo no sabía cómo yo la iba a tener, pues ahora siento que la tengo más integrada en mí. Y con ello también siento que tengo, ahora que lo pienso, más integrado a mi papá en mí. Qué bonito, ¿no? O sea, es muy lindo. Es muy, muy lindo poder sentir a mi papá de esta nueva manera. Y desde aquí, si soy honesta, vivo la vida menos alerta, más presente, más en el ahora, menos reactiva, pudiendo reaccionar a cosas, pero con menos reactividad, con menos crisis, con menos caos, con menos de toda esa cosa que antes estaba tan presente. Ahora me siento más anclada, más segura en mí. Y la vida se siente muchísimo mejor vivirla desde este espacio. La otra cosa muy importante que aprendí es la verdadera felicidad está en los momentos mundanos y cotidianos, porque vivir buscando la felicidad en el high de un logro es robarte a ti mismo el 99% de la felicidad que está disponible para ti. Cuando sentí esto visceralmente en mi cuerpo, me di cuenta que había vivido muchos años de mi vida ignorando, y no es tanto ignorando, es más como una energía de haciendo para un lado, como dismissing, como no tomando felicidad que está presente, es más viendo felicidad, o sea, viendo cosas que me hacen feliz en mi vida, pero yo misma quitándoles ese sabor y haciéndolas como, no, esto todavía no es felicidad porque todavía le falta esto. No, esto todavía no es felicidad porque puede ser mejor de esta manera. No, esto todavía no es felicidad porque no está colocado así, no está perfecto de esta forma. Esta cosa que está ocurriendo en mi vida me podría dar felicidad, pero como la puedo hacer mejor todavía, pues todavía no me va a dar permiso de sentirme feliz. ¡Qué cosa tan loca! Me di cuenta que venía viviendo mi vida yo a mí misma robándome felicidad. Porque las cosas que tenía las quería mejorar tanto que lo que tenía no era suficientemente bueno. Y la cosa es que me mantenía en un loop en donde aquí en el ahora nunca estaba 100% feliz y siempre pensaba que la felicidad debe estar allá. Allá cuando llegara, allá cuando estuviera 100% bien, allá cuando lograra la meta, allá cuando tachara esa cosa de la lista, allá, en el futuro. Entonces mi felicidad nunca estaba del todo en el ahora, siempre estaba en el futuro, pero nunca llegaba a ese futuro porque siempre había otra cosa por mejorar. Y era como un
ciclo, como un jueguito de nunca terminar, en donde nunca estaba realmente feliz. La cosa es que la felicidad que todos buscamos está en el ahora, nunca es después. Siempre es ahora. Siempre está en lo que tenemos. Siempre hay una manera de encontrar felicidad aquí, en donde estás, ahorita, literal, escuchando este episodio del podcast. Ya hay fuentes de felicidad en tu vida que puedes tener. Ya hay mucha felicidad. Pero si solo te estás enfocando en lo que necesitas mejorar, en lo que quieres lograr, en lo que aún no está, en lo que no ha llegado, en la forma en lo que ya llegó, lo puedes hacer mejor para ser más feliz, pues siempre se va a sentir como que no hay felicidad ahorita. Siempre vas a estar adicto al high de lograr algo como estaba yo, para sentir ese momento de, felicidad. Pero de lo que verdaderamente se trata la vida es de desarrollar el músculo de encontrar felicidad aquí, en este momento. Y para esto claramente también tengo un visual que viví en más de una sesión, y era el visual de una orquídea. Por años y años y años las orquídeas fueron mis flores favoritas. Y el visual que me ayudó a instalar esto en mi ser como un comportamiento, como una nueva forma de ser y de vivir la vida, fue el de ver a la orquídea solo como orquídea y solo como buena cuando tenía flores. Porque si has visto las orquídeas, pues no tienen flores todo el año. Hay veces en donde la orquídea solo es el palito y hay veces en donde ni el palito. O sea, hay veces en donde literal solo es esas raíces que están como en esta tierrita, que en realidad ni es tierrita, es como roquitas y maderitas, y ahí es en donde vive la orquídea, y eso es lo único que hay. Y una orquídea, no por no estar dando flores, deja de ser orquídea y deja de tener mucho bueno y deja de tener valor y deja de, ¿sabes? Es como si solo te enfocas en que las cosas son buenas cuando están full blooming, te estás robando un montón de felicidad, porque debajo de cada flor que da la orquídea hay un proceso mágico ocurriendo en las raíces, en el tallo, internamente, todos los días, cuando toma sol, cuando le pones el agua, cuando simplemente está existiendo. Sigue habiendo un proceso. Y en ese proceso se puede disfrutar y se puede ser feliz. Y no solamente cuando seas una orquídea con flor significa que vas a estar feliz solo en ese pedacito en donde tienes la flor y la flor perfecta. Porque si ya se está marchitando, entonces ya no hay tanta felicidad. No. De lo que se trata es de encontrar la manera de ser feliz en todas las etapas, de ser una orquídea. Cuando tienes flor, cuando no tienes flor, cuando tienes el palito, cuando no lo tienes, cuando solo eres raíces, cuando estés en donde estés en cualquier etapa, ese es el verdadero truco de la felicidad. Y ese es el verdadero músculo que todos necesitamos desarrollar para tener una vida feliz. Es, no importa en qué etapa de tu vida estés, no importa qué tanto estés logrando, no importa cuántas flores estés dando como orquídea o no, qué tan feliz puedes ser con todo lo que sí está, con las raíces que sí tienes, con el sedimento y la tierra que te está sosteniendo en ese momento, con el sol y el agua que estás recibiendo como nutriente, con la varita que sigue viva, literal preparándose para dar sus siguientes flores. Volada de la cabeza quedé con mi metáfora de la orquídea, y fue lo que me ha ayudado a instalar en mi vida justo eso, como esa compasión y al mismo tiempo esa apreciación por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que está y por todo lo que no está. Es como vivir en constante embracing, aceptación y apreciación para sacarle el mayor jugo a la vida que tengo ahora. Entonces, con todo esto, al final yo cerré mi año de la siguiente manera. No tripliqué mis ingresos como quería, pero sorpresivamente, y les juro que cuando hice mis finanzas de cierre de año, hace unas semanas, me quedé sorprendida. Sorpresivamente sí facturé más que el año anterior. En el 2025 sí facturé más que en el 2024, y haciendo menos. Con menos clientes, facilitando menos procesos, facilitando menos sesiones, con menos trabajo, con más espacio para yo cuidarme, para regularme, para descansar, para respirar. Y logré facturar más. Algo que sí hice en el 2024 fue subir el precio
de mis contenedores y procesos de reprogramación, entonces sé que, o sea, concretamente eso tiene que ver. Pero gente, en mi vida me lo hubiera imaginado, porque de verdad mi enfoque número uno estaba en yo recuperarme a mí y recuperar mi seguridad interna. La mejor parte de todo esto es que de verdad que ahora siento que tengo un nuevo cimiento para construir más desde este nuevo lugar. Antes, la única manera de lograr cosas que yo conocía era saturándome, empujándome, sobresaturándome. O sea, ¿qué es saturándome? Sobresaturándome, empujándome y dándolo todo, trabajando workaholismo al 2000%. Pero ya no más. Hoy, yo aquí grabándote esto, tengo otra manera de crear dinero, de tener mis ingresos, de trabajar, de lograr cosas en donde hay mucho autocuidado, en donde duermo más, descanso más, me cuido más, tengo más espacio, tengo más ventanas como para diversión y gozo y disfrute. Literal, parte de las cosas que también hice, o sea, concretamente en el 2025 fue crear límites de hasta qué hora facilito sesiones, a qué hora empiezo a facilitar sesiones, días en donde no trabajo, en donde el día está full completamente abierto para hacer cosas divertidas con amigos, con mi pareja, para explorar nuevos lugares, para conocer, para lo que sea. Espacios en donde no trabajo. Y hoy ese es mi cimiento. Ese es mi cimiento. Ese es mi cimiento de mi negocio digital y estoy emocionadísima por utilizar ese cimiento para crear más desde aquí, no desde la otra versión de mí, sino desde esta nueva, que se cuida, se prioriza, se procura, es constante y trabaja, pero su vida no gira alrededor del trabajo. Mi vida tiene múltiples facetas, tiene múltiples enfoques, tiene muchas cosas que quiero hacer y cada vez sigo cultivando más y sigo practicando esto. Forma número 2, en cómo cerré el año, que mi meta era mudarme y me di cuenta que mi meta era mudarme porque quería sentirme realmente aterrizada en el ahora. Como que yo sentía que cuando llegué a mudarme al departamento donde vivo ahora, lo veía como algo temporal. Como de, ok, sí, check, pero nos vamos a mudar a este otro lugar, con estas otras cosas, con este otro view, en esta otra zona. O sea, está padre, pero obviamente no va a ser por siempre. Y lo que yo quiero es, allá en aquel lugar me voy a sentir plenamente feliz, plenamente presente, plenamente en el ahora, disfrutando. Y esa sensación ya la tengo ahorita. Y no me he mudado. Logré activar esa experiencia de estar plenamente feliz, plenamente presente, plenamente satisfecha en el ahora, en este departamento. Es más, este edificio en donde vivo me ha sorprendido de maneras que yo ni sabía que eran posibles, porque, side note, una de las cositas que había notado como metas que quería lograr en el 2025 era contratar un servicio de composta en la Ciudad de México. En Estados Unidos lo tenía, cuando vivía en Michoacán no existía, pero ahora que estaba en la Ciudad de México es como, no, quiero contratar un servicio de composta, es muy importante para mí hacer composta. Casual, gente, vivo en el edificio que tiene un roof garden y en mi edificio hago composta con mis vecinos. O sea, de verdad que no tuve que moverme a ningún lugar y en donde estoy experimentando exactamente todo lo que he querido. Esa sensación de bienestar, esa sensación de estar full feliz, full disfrutando, presente, haciendo composta, o sea, totalmente habitando mi espacio sin tener que moverme a ningún lugar. Y básicamente logré mi meta, pero no logré mi meta, ¿saben? Es como que la logré de una manera en la que no pensé. Yo pensé que se necesitaba otra ruta para llegar allá, pero en realidad no necesité moverme a ningún lugar. Lo único que necesité fue transformarme internamente para lograr apreciar todo lo que ya tenía. Y a partir de esa apreciación surgieron nuevas cosas. O sea, yo ahora literal puedo subir y subo a mi roof garden y agarro hojitas de romero y hojitas de cilantro y hojitas de no sé qué y lechugas y espinacas y toda la cosa y literal todo está en mi mismo espacio. Loco, mi vida es mágica. Esto me lleva a la tercera cosa o la tercera forma en la que cerré mi 2025 y es que mi fuente de felicidad se expandió.
y no saben qué paz llegar a este punto donde mi fuente de felicidad se expandió. Antes mi fuente principal de felicidad era llegar a una meta y hoy siento que tengo muchas más fuentes de felicidad. Y un día recuerdo estar platicándolo por un voice note con una de mis amigas, Vale Euler, con quien tengo secciones en el podcast que se llaman Diving Deep. Y estábamos platicando de ello y casual, como siempre nos pasa, ella estaba experimentando algo similar y le digo, wow, es que me estoy dando cuenta que ahora literal a veces solo contemplar a mi gatita, a Piña, me da una sensación de felicidad de, ese es el momento perfecto, o sea, no, there's nowhere to go, there's nothing to get, o sea, no tengo a ningún lugar a donde tengo que ir, no hay nada que tenga que hacer en este momento en donde simplemente estamos contemplando la vida, ella y yo haciendo nada. Me siento completamente plena y completamente feliz y es como si hubiera desarrollado la capacidad y la habilidad de absorber felicidad, de encontrarla en lugares en donde antes no siquiera sabía que estaban, en las cosas más rutinarias, más mundanas, más comunes, más normales y más habituales de mi vida. Ahí hay pockets de felicidad, hay cositas de felicidad esperándome. Y qué paz haber desarrollado esa habilidad de encontrar felicidad de forma más simple, más descomplicada, más presente, todos mis días, en todo momento, en todo lugar en donde esté, no importa en donde esté, no importa qué esté pasando en mi vida, recuerdo siempre esta cosa de que puedo encontrar felicidad en el ahora. Y es un músculo que sigo practicando todos los días, que sigo desarrollando, que sigo literal poniendo en práctica, o sea, lo ejecuto. Porque esa es la cosa cuando reprogramas algo. Una vez que te hace clic internamente como una nueva forma de accionar en la vida, de funcionar, de ser una nueva reacción, you get to practice every day. Es la práctica, ponerlo en práctica todos los días, lo que hace que se instale cada vez más profundo, se vuelva cada vez más automático y se vuelva cada vez que ni siquiera tienes que pensarlo y ya eres así. Y eso es en donde estoy, poniéndolo en práctica todos los días. Y por último, la última forma en la que cerré mi 2025 fue, mi tema del año era consolidarme. Quería consolidarme financieramente, quería consolidarme en otro lugar, en otro departamento, en otra zona de la ciudad. Esas eran mis metas principales, pero logré consolidarme en mí misma y es la mejor consolidación que le pude haber pedido al mundo. De verdad, yo no sabía que necesitaba tanto todas estas experiencias para consolidarme en mi poder, en mi seguridad, en mi identidad, en mi forma de funcionar, en mi felicidad. Se siente que ahora yo soy mi fuente. Yo soy la fuente de todas estas cosas. O sea, yo tengo una capacidad interna mucho más grande, una resiliencia emocional mucho más expandida, un sistema nervioso mucho más regulado y una perspectiva de la vida mucho más amplia. Es loco porque no sabía el giro, como el twist que iba a dar año con año hacer este ritual de poner una palabra y la vida básicamente delivered. El universo delivered, el universo me lo dio, solo me lo dio de una forma muy diferente, pero he recibido justamente, precisamente y perfectamente todo lo que necesitaba de mi 2025. Y las conclusiones que he tenido bien claras de haber experimentado todo esto son las siguientes y te las quiero compartir también. Número 1. Lo que te trajo a donde estás ahora en tu vida no es lo mismo que te va a llevar a donde quieres ir. Y no solo lo digo en forma de acciones, ni de planes, ni de cómo estás estructurando y colocando una estrategia para tu año y para tu vida, lo digo en cuestión de identidad. Vas a necesitar una nueva forma de ser y de funcionar para lograr las nuevas metas que tienes. Vas a necesitar nuevos cimientos que sostengan lo nuevo que quieres. Yo no lo sabía, pero realmente fue lo que viví todo el 2025. Yo necesitaba transformar mis cimientos internos. Yo necesitaba transformar mi identidad, porque esa identidad de satúrate y dale, empuja y di que sí a todo y dale y métele y no sé qué, y vive tu vida que gira alrededor del trabajo, ni de broma.
es lo que me va a llevar a las nuevas metas que tengo. Yo no lo sabía, en aquel entonces no lo sabía. Yo en el 2025 dije, no, sí, claro, I got it. Pero cerré el año dándome cuenta que ni al caso, gente. Ni de broma, o sea, mi capacidad interna humana no me iba a dar de ninguna manera para lograr mis metas. Claro que necesitaba resetear, reprogramar, codificar otra cosa interna en mí para a partir de ahí sí poder lograr mis metas. Yo necesitaba consolidarme primero adentro de mí, porque la otra cosa que hacía, que yo sentía como que, ay, sí, me estoy solidificando, realmente no era sólido. Y no era sólido, no era algo sólido que se pudiera consolidar, porque no era sostenible vivir saturada. No era sostenible vivir presionada, vivir empujándome, vivir sintiendo solo felicidad y satisfacción cuando tachaba algo de la lista o lograba una meta. No era sostenible que mi vida girara alrededor de tanto trabajo. Necesitaba encontrar otra manera de funcionar que sí fuera sostenible para eso sí poder consolidarla y a partir de ahí construir cosas nuevas. Conclusión número 2. Siempre puedes encontrar la manera de ser feliz en cualquier momento. Y sé que esto suena un poco drástico, sobre todo si estás pasando por una situación complicada y quizás vas a decir, Natalia, tú no entiendes, esto está muy difícil. I get it. Eso significa que hay todavía cosas por metabolizar adentro de ti que están bien potentes y bien fuertes y que están muy presentes, y por favor no intentes hacerte gaslighting para sentirte feliz si en este momento no lo estás sintiendo. I agree. Hay momentos en donde se va a sentir súper lejano la felicidad, se va a sentir que estás pasando por un momento bien oscuro, bien dark. Pero quiero que sepas, yo lo estoy sosteniendo en este momento para ti, que sí existe la manera de también sentir bienestar en medio de estar en un caos. Es posible, simplemente es una habilidad que nos toca desarrollar. Esto no significa que ignoras lo que te está metiendo en caos y lo apagas y no lo metabolizas. No, 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 no. Necesitas metabolizarlo. Clave de esto es metabolizar lo que te está incomodando, porque es justamente eso lo que va a elevar tu resiliencia y capacidad interna. Necesitas darte ese proceso de metabolización y al mismo tiempo ese proceso de metabolización no lo tienes que vivir dark, no lo tienes que vivir horrible, ni miserable, ni tormentoso, ni en crisis, ni en caos constante. Ese proceso de metabolización lo puedes vivir como en coexistencia con lo bueno que sí está en tu vida, con las cosas buenas que sí están pasando, con lo que sí ya lograste, el apoyo que sí tienes, las formas en las que sí has mejorado tu vida, las formas en las que sí has cambiado. Todo eso bueno, en realidad, cuando empiezas como a tomar también lo bueno que está ahí, es lo que te va a ayudar a que este proceso de metabolizar lo malo sea más simple, que no sea tan pesado, que no sea tan incómodo, que no te consuma la vida. Porque lo malo que está ocurriendo en tu vida, si es que estás pasando por un momento complejo en este momento, no es lo único que está existiendo. Hay otras cosas más que existen y están ahí para sostenerte en el proceso de metabolizar todo eso incómodo que estás experimentando. Úsalo a tu favor. Utilízalo, aprécialo, vívelo, siéntelo, permite que lo bueno entre también para que ayude en este proceso de transformación. Y la última conclusión de todo esto que te quiero dejar es: todo lo puedes usar a tu favor, todo. Si está apareciendo algo en tu vida, por muy incómodo que sea y que a veces estés como en este berrinche de ¿por qué está pasando esto? No lo quiero, está muy incómodo, está muy difícil, se siente muy pesado, se siente muy grande. Todo puedes utilizarlo a tu favor. Yo luché, yo me quejé, yo no quería estar atravesando por esa etapa en donde estaba tan desregulada. Era como que ya, por favor, que se acabe toda esta desregulación, toda esta estabilidad, todo este miedo. Quiero regresar a ser normal, quiero regresar a ser la de antes, quiero regresar a sentirme segura. Pero hoy te puedo decir que es de las mejores cosas que me ha ocurrido. Es de las cosas más poderosas que me ha ocurrido en la vida, porque me ha ayudado a instalar verdadera seguridad en mí. Usé cada pedacito de cada incomodidad, de cada trocito que iba descubriendo en terapia para reprogramarlo, para reprogramarme. Fue un año de full trabajo interno.
de decodificar mis patrones, de entender de dónde venían, porque esto no se los conté, pero literal todo esto que yo venía viendo de estas conclusiones de, ha venido funcionando así, la felicidad no sé qué, me ayudó a ver de dónde venían en mi infancia. O sea, se me programaron de toda la vida y cómo lo había recreado cuando era chiquita y cómo lo recreé en la primaria, en la secundaria y por todo lado, y ahora como adulto se manifestaba de esta manera. Pero fue todo un proceso de transformación que me permitió instalar en mí nuevas formas de ser, que hasta la fecha sigo practicando, sigo poniendo en práctica. Y ahora que lo pienso literal, siento que el universo dijo, y mira, vas a cerrar el año de verdad practicando esto, porque la última cosa inesperada que ocurrió en el 2025 literal ocurrió el 25 de diciembre del 2025. De la forma más random del mundo, menos esperada, se me fracturó una muela, gente. Y lo más chistoso, en cuanto yo sentí que se me cayó un trozo de muela, yo dije, claro que Dios universo no me iba a dejar cerrar el año sin experimentar uno de mis miedos más grandes, que es ir al dentista, para demostrarme que soy más grande que ese miedo. Pues nada, en efecto, se me fracturó una muela, la fractura está profunda, estoy en tratamiento en ello. Fui al dentista que me revisara, me dijo, la fractura está hasta el hueso. O sea, ha sido todo un proceso que voy por pasos y aún tengo que regresar al dentista y toda la cosa, y esto va a durar varias sesiones en el dentista. Pero la cosa más importante es que esta cosa del dentista en ningún momento me consumió, ni entré en crisis, ni entré en caos. Honestamente, esto que estoy viviendo con esta fractura de muela es el procedimiento más grande que yo he vivido con un dentista. O sea, aparte de la extracción de las muelas del juicio en su punto hace años. Pero esto es como el procedimiento más largo, complejo. Él mismo me dijo, sí está más complejo de lo que pensé. Y yo, ok. Pero es como el procedimiento más grande y complejo que yo he vivido con un dentista. Y en todo momento me he sentido centrada, ecuánime, tranquila, obvio sí con miedo en algunos puntos mientras estaba en el dentista, pero yo me tengo. Esta cosa de ninguna manera se siente más grande que yo. Y no sé, honestamente, qué hubiera pasado si me hubiera tocado este proceso dental antes, porque les juro, suena bobo, pero ir al dentista había sido uno de mis miedos más grandes de toda la vida desde que estoy chiquita. O sea, pánico, crisis. Agárrenme la mano mientras estoy en el dentista para que me revisen y lo que sea la caries. Esa fui yo. Adulto, gente, adulto, en esa experiencia, y ahora estoy en un lugar completamente diferente y no saben qué pasa. De verdad que mi capacidad interna y mi regulación interna están en otro lugar al que estaban hace un año. Soy una persona completamente diferente y eso ha sido lo más loco de mi 2025. Si lo puedes ver, estoy parado exactamente en el mismo lugar en el que terminé el 2024 y inicié 2025. Pero cerré 2025 y estoy iniciando el 2026 siendo una persona tan diferente, con una identidad tan diferente, con una programación interna mucho más estable, anclada, sólida, con cimientos diferentes que sí me van a permitir continuar moviéndome hacia adelante con todas las metas que tengo. Y honestamente, siento que he llegado hasta este espacio por el compromiso que tuve conmigo todo el año de utilizar todo lo incómodo a mi favor. Esto es lo que pasa cuando no ignoras lo incómodo y cuando lo usas a tu favor como una herramienta para ir más profundo en ti, para transformarte, para transformar los pilotos automáticos que tienes, para reprogramar lo que está ocurriendo en ti, para volver lo incómodo fertilizante para tu nueva vida. Porque ese es el propósito de todo lo incómodo que vives. Viene a dejarte saber que hay algo en ti que ya está listo para ser cambiado. Viene para volverse el fertilizante que necesitas para crear una nueva vida, para tener nuevos cimientos que te permitan construir las metas y sueños y planes y deseos y anhelos que tienes para tu vida. Mi invitación para ti, si estás llegando hasta este punto del episodio, es que
Cualquier cosa incómoda que estés experimentando en este momento, ese constante miedo, esa procrastinación, esa cosa que te hace sabotearte, esa cosa que te paraliza, ese patrón en el que sigues cayendo o esa situación difícil que estás experimentando, úsala a tu favor. Comprométete contigo a transformarla, porque la realidad es que está llegando a ti y está ocurriendo en este momento de tu vida porque una, esa cosa ya está lista para ser cambiada y dos, tú ya estás lista y tienes la habilidad y capacidad para transformarla. Confía en tu universo, confía que estas cosas están llegando a ti porque es el momento. Y confía que si te comprometes con tu proceso, vas a obtener la transformación, los cimientos, vas a lograr convertir esta cosa, este momento difícil, este patrón complicado, en los cimientos que verdaderamente necesitas para construir la vida que sí quieres. Y hasta aquí te dejo el episodio del día de hoy. Deseo que lo hayas disfrutado. Si alguno de estos aprendizajes o conclusiones te hizo clic, sabes que mis DMs en Instagram están abiertos. Me encuentras como @NataliaCprice. Y con esto me despido. Nos vemos en el siguiente episodio de Todas tus partes. Un beso. Bye.